Si alguien me pregunta cuántos años tiene la iglesia copta, le digo que tiene más de 2000 años. Tiene 5000, porque el Nuevo Testamento fue escrito después de la venida de Jesucristo. Pero el Antiguo Testamento fue narrado por Moisés, y este nació aquí, en Egipto. La liturgia de una misa copta es cantada y hablada parte en árabe y parte recitada en copto, un idioma muerto si no fuera porque los sacerdotes de esta confesión se esfuerzan en que no se pierda. No se puede entender la cultura copta si no se viaja a través de los enigmáticos desiertos de Egipto. Justo a pocos kilómetros del viejo Mar Rojo, cuyas aguas se abrieron para que pasase el pueblo elegido por Dios, se alzan los dos monasterios más antiguos de la cristiandad, San Antonio y San Pablo. En sus misteriosas pinturas podemos ver extraños seres de aspecto demoníaco que un día nos anunciarán el fin del mundo. Los exorcismos coptos son hoy en día de los más aterradores que acontecen en la actualidad. Hay mucha gente que va a la iglesia y hay mucha gente con algún espíritu malo. Vi a alguna chica hablando con voz de hombre, le salía otra voz, no es suya, no puede ser suya. Y yo he visto al acercarse con la cruz, por ejemplo, el sacerdote y tal, empieza a gritar, a veces empieza a insultarlo, a decirle cosas muy feas. A veces le insulta por llevar la cruz, a veces le dice no te acerques con la cruz que me estás quemando. En el cristianismo antiguo se mezclaba, tal y como puede verse hoy en la cultura copta, lo pagano, lo humano y lo divino. De aquella época datan algunos de los textos más extraños que nos ha legado la Iglesia. Esta es la fértil tierra del Valle del Nilo. En concreto, estamos en la localidad de Nag Hammadi. A escasos cientos metros de aquí se descubrieron hace décadas toda una serie de libros gnósticos escritos en antiguo copto. En estos libros aparecían desde evangelios apócrifos hasta diferentes textos que nos hablaban del folclore pagano de aquella época. La Iglesia Ortodoxa los prohibió por considerarlos impuros. El caso es que 2000 años después, en este mismo lugar, en las iglesias egipcias, se pueden ver todavía ritos que tienen mucho que ver con la mística de los antiguos faraones. Cuando se habla de los fundamentos cristianos, igual que de los fundamentos judíos, está claro que hay muchas referencias a religiones paganas, a religiones que son muy anteriores. En el cristianismo, lo que es la natividad, lo que es el nacimiento de Jesús, de una virgen en una cueva, cuando se le va a adorar, los fenómenos sobrenaturales que ocurren, por ejemplo, en el momento del nacimiento de un niño Dios, todo eso tienen referencias comunes con otras creencias, con otras culturas, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Siempre se habla de referencias a un Dios salvador que tiene que nacer en una época determinada, que tiene que luchar contra las fuerzas del mal y que las fuerzas de la luz son las que tienen que imperar. Lo que ven ahora es la tranquila localidad egipcia de Nag Hammadi, que hoy vive ajena al descubrimiento hace unas décadas de un grupo de manuscritos que nos dan una visión muy diferente de lo que fueron los orígenes de la religión cristiana. La importancia, en principio, de los textos de Nag Hammadi es que todos están escritos en la lengua copta, y nos hablan de una filosofía que había hace mucho tiempo, en la que se separaba a Dios del hombre, ya que había una gran cantidad de figuras que hacían de intermediarios. El cristianismo rompe con todo eso, haciendo que la relación entre el hombre y Dios sea directa. Como la iglesia copta mantuvo siempre su lengua viva, es que se pudieron traducir, aunque para los coptos no tienen valor religioso. Nosotros hemos recorrido más de 3000 kilómetros por esta sagrada tierra que hace 2000 años pisó Jesucristo y antes otros profetas, para darnos cuenta de que nadie jamás será capaz de desvelar todos sus secretos. Estos dormirán eternamente, acariciados por la ocre arena del Sahara.
nuestro compañero Juan Jesús Vallejo en el lugar donde todo comenzó, por lo menos esta parte de la historia tan apasionante y desconocida para el gran público. Pero hablábamos de material arqueológico. Se incorpora a esta mesa que no hace más que crecer, más que llenarse de opiniones diversas, que es lo bueno para aprender, nuestro querido amigo, director de la revista de arqueología, toda una autoridad, ¿no?, durante tantos años en este país hablando de estas cosas. Nacho Ares, bienvenido. Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? Nag Hammadi, documentos, papiros, vasijas. Ha habido incluso acusaciones, en algunos casos, de que podían ser fraudulentos. Parece que no, que son absolutamente genuinos. ¿Qué sabemos arqueológicamente de esta biblioteca perdida, de alguna forma? Hombre, yo creo que el análisis crítico demuestra a todas luces que es un documento auténtico, ¿no? Y hay una conexión muy clara entre este texto y el Antiguo Egipto, únicamente ya solamente con ver que están escritos en copto, que es la transcripción en letras griegas del antiguo lenguaje jeroglífico, añadiendo algunos 6 o 7 símbolos más, ¿no? Esto es un vínculo muy claro de esa tradición faraónica que se ha estado desglosando brevemente a lo largo de estos minutos en esta mesa, y desde el punto de vista histórico pues poco tienen que aportar. Arqueológico muy importante porque dan voz y voto, me atrevería a decir, a una corriente de pensamiento de los primeros siglos del cristianismo, aunque por ejemplo como el Evangelio de Santo Tomás no es una descripción narrativa de los hechos que pudo haber protagonizado Jesús, sino simplemente unos logion, es decir, palabras supuestamente puestas en boca de Jesús de Nazaret, y que este supuesto Santo Tomás también dice que él escuchó de propia boca de Jesús, ¿no? Hablando de arqueología, Nacho, tu campo, Carmen, noticias, haciendo esta especie de informativo, porque Jesús siempre tiene sorpresas novedosas. Quizá el gran escándalo del año pasado, bueno, de este año que ya estamos acabando, fue el de la tumba de Jesús. Otra vez la unión James Cameron, Jacobovicci, investigadores hallando o redescubriendo, mejor dicho, inscripciones en una tumba que aquí mostramos. Siguen en sus 13, que dicen que es la tumba de Jesús. Siguen en sus 13 y siguen apoyando esa teoría que la tumba hallada en el Talpiot, en el barrio del Talpiot, pues pertenecía a Jesús y a su familia, porque había junto a él otras 10 tumbas en las que había nombres como María, José, otra María, que creían que podía ser incluso María Magdalena, y ellos siguen asegurando que esas tumbas, que ahora están cerradas, esa tumba está sellada, pues era la verdadera tumba de Jesús y de toda su familia. Y además hay algunos arqueólogos que apoyan esas teorías, aunque otros van totalmente en contra. O sea, que se ha sellado, la noticia sería, Nacho, creo que me comentabais antes fuera de antena, que se ha sellado ese lugar, bueno, por lo menos polémico. Las autoridades arqueológicas israelíes han sellado la tumba, pero no los osarios que están desde hace un montón de años fuera. 27 años llevaban descubiertos. No es una cosa de James Cameron que haya descubierto él la tumba y posteriormente haya hecho estos estudios. 27 años llevaba esa tumba descubierta, y él, al encontrar esas vasijas en los museos de Jerusalén, es entonces cuando monta toda una teoría que va encajando poco a poco con las piezas que él quiere que encajen, porque si hemos visto el documental, está todo cogido muy con hilos y solamente para que encaje tal y como él hace la historia, no como verdaderamente. ¿Y se esconde algo aquí al margen de lo que dice Antonio Piñero de intentar forrarse el riñón económicamente, o hay un interés oculto? Yo lo veo clarísimo, clarísimo. Es decir, James Cameron y Jacobovicci son creyentes judíos, y son hebreos, y por lo tanto están haciendo lo mismo que sus predecesores hace unos cuantos siglos, es decir, intentar destruir el mito de Jesús, que es una escisión que para ellos es incómoda, porque recordemos que Jesús era judío, pero nunca reconocieron el Sanedrín o el establishment judío que él fuera el Mesías. Diciendo que Jesús murió y que su tumba se encuentra, se está destruyendo la religión cristiana. Claro. Es así de sencillo. Claro, porque la religión cristiana, y antes hablamos, o se acepta la resurrección de Jesús, al menos como creencia fundamental de los primeros fieles, o no hay religión. Como con toda claridad dice San Pablo, por otro lado, en 1 Corintios 15. Efectivamente. Bueno, ¿sabéis lo que saco yo en conclusión, y seguro que mucha gente? Que cuando todos estos textos llegan, sea el que sea, al mundo de los estudiosos, traductores, ahí ya tal embrollo, y muchos de ellos a la greña, que al final es el público el que o no sabe o no